Desde mediados del siglo XIX, la mayor parte de la población no podía optar a la asistencia médica si no tenía dinero. Las sociedades de socorro mutuo tenían como objetivo cubrir los gastos que implicaban optar a derechos básicos, como la educación, el trabajo, la vivienda y la salud. De esta manera, cada trabajador aportaba una cuota y con ese fondo se atendían las necesidades más urgentes. En 1860, la condición de vida de la población chilena era de miseria y hacinamiento. Las enfermedades infectocontagiosas estaban en su apogeo. La tuberculosis, la viruela y el tifus diezmaba a la población de año en año. El que no tenía dinero debía ir a los hospitales atendidos por las iglesias, las que tenían un sentido de beneficencia y caridad. El Estado no se involucraba en los problemas de los más pobres. Era la Iglesia la encargada de recaudar fondos a través de los diezmos y del aporte de la aristocracia chilena. A principios de 1900, fallecía más del 30% de los recién nacidos, y recurrentes pestes y epidemias afectaban a la población más pobre del país. Un 25% de la gente vivía en poblaciones callampas, sin agua, sin luz, sin alcantarillado, sin acceso a transporte público. A lo largo del siglo, los obreros se organizaron y surgen los primeros movimientos de protesta, que fueron duramente reprimidos por la policía, llegando a grandes matanzas. Es muy típico y muy decisivo en la primera mitad del siglo XX, particularmente lo que precede a los años 20 y lo que transcurre en los años 20, que determina un cambio fundamental en Chile. Ese cambio fundamental en Chile se llama la Ley del Seguro Obrero Obligatorio. Porque la Ley del Seguro Obrero Obligatorio, claro, es una copia de lo que sucede en Alemania, ¿ya? Pero es estatal, ¿ya? Es la primera razón, digamos. La segunda es que contrata a los médicos y los trabajadores y trabajadoras, que en ese tiempo eran los que cubría el seguro obrero inicialmente el año 24, tenían acceso a la prevención y a la atención médica en forma gratuita. O sea, tenían acceso inmediato a la atención de salud cuando la necesitaban. Es un cambio. O sea que ese cambio. Y el otro cambio fue que los médicos, en vez de cobrar al paciente, cobran un sueldo. Y son funcionarios. Entonces como los obreros son más que que las clases más favorecidas por el ingreso, ¿ya? La mayoría de los chilenos comenzó a ser atendidos en esta forma, que es una forma distinta y nueva, antagónica con la salud según capacidad de pago. Y el año 25 se reforma la Constitución, en la cual dice que la salud debe ser una preocupación fundamental del Estado y que se deberá financiar un Servicio Nacional de Salud cada año para dar satisfacción o para que el Estado pueda resolver este problema. Esto es 1925, ¿eh? Entonces dice, a través de un Servicio Nacional de Salud, dice la Constitución. Y ahí se produce este fenómeno, ¿no es cierto?, de la irrupción de una generación de gente, de grandes médicos, pero al mismo tiempo de gente progresista que cree que hay que resolver el problema de salud de las masas. A ellos pertenece Salvador Allende. Eso es lo que Allende, más allá del libro ahora,
¿ya?, como político, digamos, propone la idea de un Servicio Nacional de Salud en 1939 y manda este proyecto al Congreso, que duerme hasta 1950. El Servicio Nacional de Salud comenzó a funcionar en el año 55, porque la fusión no fue fácil, ¿ya? Porque había muchos intereses corporativos, digamos, de las diferentes instituciones. Pero esta idea de la integración de esta institución surge el año 39, como les había dicho, con esta idea de aplicar los servicios integrales, ¿ya?, preventivos, curativos, rehabilitación, de fomento de la salud, digamos, y eso es lo que da origen al Servicio Nacional de Salud y a la unidad institucional. De haber una estructura de salud que ha permitido entonces dar una salud mayoritaria a la población chilena. Siempre existía una parte privada, pero básicamente la parte más importante fue la parte pública. Y en mis años, cuando yo estudié medicina, básicamente, el valor ético más grande que tenían los médicos era que tú trabajabas en el Servicio Nacional de Salud. O sea, tú tenías un puesto full time, o sea, de 100% de trabajo en el Ministerio de Salud, y tenías agregado a eso, seguramente en un tiempo adicional, un poco de práctica de medicina privada. Pero básicamente el trabajo tuyo era a nivel del Servicio Nacional de Salud. Entonces, allá hay como una convergencia de las concepciones de los laicos y de los cristianos, ¿ya?, y de los marxistas. en esto, con esa opinión, digamos, no era lo que queríamos, decían los marxistas, ¿no?, ¿ya?, pero se había terminado con las peores lacras de la enfermedad y la miseria, con el Seguro Social y con el Servicio Nacional de Salud. En este contexto de los años 60, se crea el cargo de generales de zona, atendiendo a la población más alejada y marginada del país. Muchos de estos médicos generales de zonas se transformaron en líderes de sus comunidades. En 1970, la Unidad Popular, bajo el mandato del doctor Salvador Allende, presentó un programa de gobierno con 40 medidas, de las cuales 12 hacían referencia a la salud. Los derechos humanos, ¿ya?, uno no nace con derechos humanos. Los derechos humanos son históricos, ¿ya?, y son el resultado, digamos, victorioso, ¿ya?, de la movilización de las demandas populares, digamos, que se transforman en parte del Estado de Derecho, que son reconocidos como derechos.